Yo te invito a que busques en tu Biblia la palabra de Lucas capítulo 6. Seguramente hayas preparado tu Biblia para el día de hoy, pero bueno, te voy a dar un poco de tiempo para que busques la palabra de Lucas capítulo 6. El día de hoy vamos a hablar de los versículos 27 hasta el 36. Capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículos 27 hasta el 36. Y si podés, vamos a leerlo juntos. Si lo preferís, podemos leerlo juntos. Bueno, vamos a comenzar. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la palabra que queremos compartir en el día de hoy. Primeramente, sí te pido que podamos leer juntos un versículo, como un versículo representativo de la palabra de hoy, que es el versículo 35, un versículo clave. Te pido que lo leamos juntos. ¿Ya? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hoy vamos a hablar de un mensaje que lleva un título de una sola letra, de una sola palabra, perdón, con 4 letras. Amor. Vamos a hablar sobre el amor. El jueves pasado cumplimos nuestro primer aniversario de casados con Ruth. Bien, tal vez algunos lo recordaron, algunos no. Pero es algo llamativo. O sea, Ruth me está mirando ahora. Porque nosotros tenemos tres aniversarios. Nosotros nos casamos por primera vez en India el 16 de febrero. Luego aquí en Buenos Aires el 2 de abril del mismo año pasado. Y luego tenemos nuestro aniversario de casamiento civil que fue el 8 de mayo. Pero cumplimos un año de casados viviendo juntos en el mismo hogar desde el pasado jueves 2 de abril. Sí, para nosotros el tiempo pasó realmente muy rápido, pero Dios siempre nos protegió, siempre estuvo con nosotros y nos permitió crecer tanto en la unidad como en el amor. Y cada día va afianzando más nuestro hogar. Y por supuesto, no podría existir un hogar en el Señor si no existiera el amor. El amor a Dios primero y asimismo el amor entre nosotros. En realidad todo se hace más fácil cuando se ama. Es fácil amar al que te ama. Es fácil amar al que te retribuye con amor. Amar a los hijos, a los hermanos, a los padres, amar a los esposos, a los amigos, a los que nos caen bien. Más sencillo todavía es amarlos solo de boca. Sin embargo, no es sencillo amar a quienes no nos caen bien, con quienes sentimos rivalidad, con quienes no tenemos una buena relación, a quienes consideramos opositores o enemigos. Y además, no es sencillo amar a los otros no solo de labios, sino con hechos concretos. Las palabras son gratis, pero el verdadero amor es sacrificado y se ve en los hechos. A través de la palabra de hoy, Jesús nos enseña cómo debemos vivir nosotros siendo discípulos de Jesús. Jesús nos desafía a vivir en el amor, en el legítimo amor. Pero no en el amor selectivo ni teórico. Jesús nos desafía a amar con un amor universal y práctico. Solo así podríamos considerarnos hijos del Altísimo,
porque nuestro Dios nos ama a todos más allá de nuestra condición o de nuestra actitud frente a Él. Su amor no es solo de boca, y Él lo demostró a través de entregar a su único Hijo para nuestra salvación sin nosotros merecerlo. Que nuestro corazón esté lleno del amor del Señor y podamos expresarlo como quienes verdaderamente han nacido de Dios, llegando a amar a quienes no nos aman, y no solo de boca, sino en hechos y en verdad. Amén. Hablemos primero del amor a los enemigos. Jesús había comenzado una lección dirigida a sus discípulos, manifestando quiénes podían ser considerados o quiénes eran considerados por Dios como bienaventurados, y luego siguió hablando de aquellos que son dignos de lamentación. En sus palabras, Jesús dejó bien en claro que los criterios de Dios son diferentes a los criterios de las personas. De este modo, Jesús prosiguió su enseñanza, esta vez hablando sobre el amor. Antes Él nos había hablado de 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Ahora Jesús nos va a hablar sobre 4 acciones y 4 reacciones que deben tomar aquellos discípulos de Jesús. Son 4 acciones y 4 reacciones que caracterizan a un discípulo de Jesús. Vamos a ver lo que dicen los versículos 27 y 28. Allí dice lo siguiente. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aquí podemos ver 4 acciones que los seguidores de Jesús deben tener frente a quienes se les oponen de diferentes maneras. Vemos 4 acciones. Primero, amad a vuestros enemigos. La postura que normalmente toman las personas frente a quienes consideran enemigos es odiarlos y no amarlos. Gastan sus energías en despreciar, ser indiferentes o desquitarse contra los otros. Muchos ocupan sus mentes planeando la forma de vengarse contra los demás. Buscan la manera de vengarse contra quienes les hicieron daño, contra aquellos que los han herido, provocado, insultado o rechazado. Piensan en alguna estrategia o conducta que pueda perjudicar o hacerle daño a quienes ven como rivales. El mundo nos dice, odia a tus enemigos, odia al que te hizo mal, odia al que te despreció, odia al que te hirió, al que te humilló. Pero Jesús nos dice otra cosa. Jesús nos dice, ama a tu enemigo, ama a tus enemigos. Amar implica perdonar y no guardar rencor. Amar implica ceder y no competir. Amar implica tratar de comprender y no cerrar el corazón. Amar implica renunciar al orgullo y al egoísmo, renunciar a uno mismo. Amar implica procurar el bien del otro y no el mal. Por eso Jesús añadió una segunda acción para sus discípulos. La segunda acción es haced bien a los que os aborrecen. La conducta de los hombres frente a quienes los aborrecen es desearles y, de ser posible, hacerles el mal. Pero Jesús nos muestra otro proceder. Él nos enseña a hacer el bien a aquellos que nos desprecian o que nos tratan con odio. Hay personas que nos aborrecen sin que nosotros sepamos por qué. Pero hay personas que nos aborrecen o nos desprecian porque nuestro comportamiento no ha sido bueno con ellos. A estas personas tenemos que acercarnos para pedirles perdón, para restaurar la relación. Pero ya sea que sepamos o no por qué otro nos desprecia, debemos vencer y romper toda barrera. Como nos enseña nuestro Señor, debemos procurar hacerles el bien, favorecerlos, ayudarlos. Hacerles el bien implica brindarles nuestro servicio y no mirar para otro lado ante sus necesidades. Es mostrarles interés aunque nos rechacen. Pero por sobre todo, la mejor forma de hacer el bien al otro es por predicarles la palabra de Dios, por predicarles el Evangelio, la salvación de Jesús. Por eso, el Señor también agregó una tercera acción: bendecid a los que os maldicen.
En un mundo tan intolerante y violento como el que vivimos hoy, la gente está acostumbrada a devolver la maldición con maldición, los insultos con más insultos, las agresiones con más agresiones, las provocaciones con una discusión interminable. Y hoy en día, como las personas no se pueden ver cara a cara, están discutiendo de balcón a balcón. Pero Jesús nos llama a cortar la maldición con la bendición. El mundo nos dice que debemos maldecir a los que nos maldicen, pero Jesús nos dice que bendigamos a los que nos maldicen, que actuemos con humildad frente a quienes buscan maltratarnos o descalificarnos, que tratemos con amabilidad y generosidad al que nos difama, que respondamos con respeto, con decoro y con decencia al que nos insulta. Bendecir al que nos maldice implica nuestro deseo sincero de que Dios obre con bondad y misericordia en la vida de quienes nos han deseado el mal, o nos han agredido con sus palabras, o se han burlado de nosotros, o han multiplicado rumores y chismes en nuestra contra. Para esto, Jesús nos da una cuarta acción. Es cuarto, orad por los que os calumnian. De aquí se desprende el secreto, el origen de nuestra fortaleza para llegar a amar a nuestro enemigo. Porque nadie puede amar al enemigo o hacer bien al que lo aborrece o bendecir al que lo maldice por sus propias fuerzas, conforme a su propia capacidad. Solo aquel que ha experimentado el amor de Dios y se nutre de ese amor obtiene el valor, el poder y la fuerza para amar incluso a sus enemigos. Solo el que reconoce todo el bien que el Señor ha hecho por él sin merecerlo, es capaz de hacer el bien al que lo desprecia. Solo el que se siente enormemente bendecido por su Padre Celestial puede usar su vida para bendecir a los otros y no para maldecir. Por eso, únicamente el que se mantiene en comunión con el Señor puede cumplir con lo que Jesús nos pide. Únicamente el que ora puede vivir como ese discípulo que Jesús quiere que seamos. Y en su oración está incluido aquel que lo ha infamado. Jesús nos exhorta a orar por el que nos calumnia, interceder ante Dios por el que ha hablado u obrado maliciosamente contra nosotros. Impresionante. Qué difícil puede parecernos lo que Jesús nos está pidiendo. Amar al enemigo, hacer el bien al que nos odia, bendecir al que nos maldice, orar por el que nos calumnia. Si esto te parece mucho, veamos lo que Jesús siguió diciendo en los versículos 29 y 30. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Sumado a lo que Jesús había dicho hasta ahora, aquí él presenta 4 reacciones de amor que sus discípulos deben tener frente a los otros, frente a lo que otros puedan hacerles. Habíamos hablado antes de 4 acciones, ahora hablamos de 4 reacciones. En primer lugar, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Los judíos guardaban la ley del talión que declara ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si alguien era golpeado en una mejilla injustamente, tenía el derecho a devolver el golpe. En realidad, cuando recibimos un golpe, tenemos ganas de devolver 2. Pero Jesús les enseñó a sus discípulos que ellos debían reaccionar de una forma diferente. Ellos debían soportar la agresión y presentar la otra mejilla. Recibir una bofetada produce una gran humillación. Pero en lugar de defenderse o arremeter contra el otro, un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a sufrir la mayor humillación por amor a su agresor. En segundo lugar, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
La túnica era la prenda básica en la vestimenta de los judíos. Sobre esta se utilizaba una capa para hacer más formal la apariencia o la presencia de una persona. La gente distinguida nunca salía a la calle en túnica, lo consideraba como salir en ropa interior. La gente distinguida al salir a la calle se cubría con una capa. El mundo nos dice que defendamos con uñas y dientes lo que nos pertenece y que no haya nadie al que le permitamos tomarnos hasta el codo cuando le damos la mano. Pero Jesús nos dice que un discípulo suyo debe estar dispuesto a ceder. Debe estar dispuesto a abandonar no solo su distinción u honor terrenal, sino hasta su prenda más íntima y hasta sus bienes por amor al arrebatador. En tercer lugar, a cualquiera que te pida, dale. Cada lección de Jesús apuntaba a la práctica del amor y por eso tenemos que discernir la palabra que Jesús nos dice en base al amor. Jesús ahora nos dice que debemos darle a cualquiera que nos pide. Pero si un niño nos pide un cuchillo para jugar, ¿tenemos que dárselo por obediencia a Jesús? Si tu hijo te pide un cuchillo para jugar, ¿se lo vas a dar por obediencia a Jesús? Claramente no. Esto no fue lo que Jesús quiso enseñarnos. Darle al otro lo que nos pide, sabiendo que esto puede perjudicarlo, solo para que ya no nos moleste, es una actitud irresponsable. En realidad, lo que Jesús espera al decirnos que debemos darle a cualquiera que nos pida es corregir nuestro egoísmo. Él nos está señalando cómo debe ser nuestra reacción ante quien nos pide algo que en verdad necesita, pero que nosotros no deseamos dárselo porque no queremos desprendernos de eso. Jesús nos está diciendo, a cualquiera que te pida, dale. Debemos amar más a un alma que a un bien material. Amar más a las almas que a nuestra propia imagen o comodidad. Así vive un discípulo de Jesús que sabe expresar su amor a quien tiene una necesidad. En cuarto lugar, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. De acuerdo a la ley judía, si alguien tomaba lo que no era suyo, debía reintegrarlo multiplicado. Un ladrón nunca quedaba sin penalidad alguna. Pero Jesús nos dice que un discípulo suyo no solo no debe pedir la penalidad correspondiente, sino que también debe dejar aquello que se le ha sustraído. Un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a renunciar a lo suyo por amor al que usurpó su derecho o le quitó lo que le pertenecía. Un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a perder el bien que aprecia por amor al que le quitó lo que era suyo. De este modo, Jesús quiso resolver todo conflicto por medio del amor. Si una persona actúa o reacciona como nos dice el Señor, puede ser considerado por las personas del mundo como un tonto. Pero Jesús quería mostrarnos en qué consiste el amor verdadero en el que deben vivir sus discípulos más allá de las conjeturas del mundo. El amor genuino es más que palabras. Se ve en la acción, se ve en la reacción ante los otros. Jesús nos enseña que amar es una decisión más que un sentimiento. Es una lucha más que una emoción espontánea. Es una obra concreta y no solo una idea volátil. Y asimismo, el amor es un arma. El amor es la mejor arma que tiene un discípulo de Jesús para combatir a quienes se le oponen, lo maltratan y lo maldicen. Porque el amor vence al odio. El amor tiene el poder para cambiar el corazón más duro. Recuerdo que yo era una de esas personas a las que no les gustaba recibir familiares en casa. Porque no me gustaba, me sentía incómodo. Y también recuerdo que en una ocasión una tía vino a visitarnos a nuestra familia desde Tucumán. Como yo no quería verla, porque me incomodaba, me molestaba, trataba de estar todo el día fuera de casa.
Me iba muy temprano en la mañana y volvía muy tarde en la noche. Pero para mi sorpresa, en una ocasión, cuando volví a casa de la facultad muy tarde, ella me estaba esperando, sentada en una punta de la mesa. Mientras toda mi familia ya estaba descansando, mi tía me estaba esperando, porque no quería dejarme comer solo en la noche, y porque quería tener un tiempo conmigo. En verdad, en ese momento me sentí muy incómodo, muy molesto, enojado. Mientras comía en una punta de la mesa, mientras cenaba, ella estaba en la otra punta y no decíamos ni una palabra. Yo no decía, solo ella me miraba comer y se sonreía y me miraba con mucho amor, esperando a ver si yo decía algo. Cuando levanté la vista para verla y pude notar su actitud, me sentí de enojado a incómodo y un poco avergonzado. Porque me mostró ella que a pesar de mi desprecio, aún así ella me amaba y quería tener un tiempo, compartir un tiempo conmigo, aunque sea muy breve. Después de ese momento, yo miré a mi tía de otra manera, con amor. El amor puede quebrar al corazón más duro. A este mundo le falta amor, verdadero amor. Las malas actitudes de las personas provienen de su carencia de amor. Por eso Jesús nos llama a resolver definitivamente el problema de la maldad de este mundo a través de su amor. Para esto Jesús nos llama a vivir el amor, y no solo a proclamar el amor de labios. Nos llama a amar al otro de forma real, visible, concreta. Nos llama a hacer el bien, nos llama a dar al que nos pide. Hay una realidad que vamos observando a medida que los días de aislamiento avancen. A muchas personas les comienzan a escasear el dinero y los alimentos. La pandemia no solo está trayendo problemas de salud, sino también problemas económicos. Algunos podrían pensar que eso les pasa porque no fueron precavidos o por no haber administrado bien sus bienes. Pero esta no debe ser nuestra reacción como hijos de Dios, como discípulos de Jesús. Tenemos que practicar el amor antes que nada. Todos sabemos que esta enfermedad surgió en una ciudad en China llamada Wuhan. En esa ciudad, los habitantes habían despreciado en el pasado mucho a los cristianos. Los habían maltratado, humillado y hasta expulsado. Luego de que surgiera esta enfermedad y que todos los negocios y todas las casas fuesen cerradas, nadie quería acercarse a esta ciudad para poder brindar ayuda. Y a las personas les empezó a faltar el alimento y la asistencia. Los únicos que fueron a ese lugar como voluntarios a llevar comida y asistencia fueron los cristianos, a pesar de haber sido despreciados en el pasado. El cristiano marca la diferencia con el amor. Muchos en este tiempo empiezan a sentir el peso de la depresión por sus limitaciones. No tenemos que dejar que los otros padezcan. Sobre todo, no tenemos que dejar que nuestros hermanos pasen necesidad. Tampoco debemos dejar que los que nos ven como enemigos sufran. Jesús nos llama a amar a todos y de forma concreta. Escuchemos la exhortación de Juan que nos dice en su palabra. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Cuando se trata de esforzarnos, ceder o renunciar a algo, muchas veces nos volvemos expertos en poner excusas espiritualosas. Podríamos llegar a decir que no sabemos cómo amar a los otros como se debe. Pero Jesús nos presenta una regla básica. Es la regla de oro. Fíjate lo que dice el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
De este modo, Jesús nos invita a tomar la iniciativa en el amor. Las personas tienen la tendencia a encerrarse en sus propios problemas y a esperar que los otros los entiendan, los acompañen y los ayuden. Pero Jesús no nos enseña a esperar ni a exigir el amor y la comprensión de los demás, sino a amar y comprender al otro. Debemos dar el primer paso en amor en vez de pretender ser amados. Para esto tenemos que ponernos en el lugar del otro y entender su realidad. Luego debemos ver lo que precisaríamos si estuviésemos en esa realidad y brindárselo al que necesita. Tal como nos gustaría que nos traten los otros, debemos tratar a los demás. Debemos tratar a nuestro prójimo. Así debemos manifestar el amor del Señor como discípulos de Jesús. A través del amor, nuestro Señor nos llama a sanar este mundo. Pero Jesús nos insta a no amar, ni a hacer el bien, ni a prestar como lo hacen los pecadores. Él señaló en los versículos 32 al 34. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. No hay mérito alguno en amar solo a los que nos aman, en hacer bien a los que nos hacen bien, ni prestar de quienes esperamos recibir algo en el futuro. Por el contrario, Jesús nos enseña en el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En el amor, incluso a quienes nos es difícil amar, y en hacer bien y prestar sin esperar retribución alguna, hay mérito y aprobación del Señor. A quienes viven de esta forma, siendo así auténticos discípulos de Jesús, les esperan grandes recompensas. Tendrán un gran galardón, un gran trofeo, una corona en los cielos. Asimismo, serán reconocidos como hijos del Altísimo. Juan afirmó, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así como Dios ama a los ingratos y malos, un hijo de Dios debe amar a quienes lo desprecian y aborrecen. Como nos dice Jesús, debemos practicar el amor a los enemigos, hacer el bien y prestar a los otros, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A imagen de nuestro Dios, debemos practicar su amor y su misericordia. Jesús nos dice en el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora bien, ¿por qué Jesús podía pedir y esperar tanto de sus discípulos? Porque Él mismo vivía de esta forma y dio su vida de esta manera. Estamos entrando ahora en la Semana Santa en la que recordamos a nuestro Señor Jesús y a lo que Él hizo para salvarnos de la condenación eterna y llevarnos al reino de los cielos. Para consumar esta obra, nuestro Señor Jesús debió entregar su vida sobre una cruz. Esta es la máxima expresión de amor hacia todos nosotros que siendo pecadores vivíamos como enemigos de Dios. Es la máxima expresión de amor hacia los enemigos. Aún estando en la cruz, Jesús les hizo el bien a quienes lo aborrecían. Mientras derramaba su vida, bendijo a los que los maldecían y oró por quienes lo calumniaron. Ante su muerte, puso la otra mejilla cuando fue abofeteado, maltratado y flagelado. A él le quitaron la capa y hasta la túnica y se la sortearon entre sí los soldados al pie de la cruz. De todo lo que otros le exigieron,
Él dio aún su propia vida. Y a cambio de esto, no esperó ninguna retribución. Pablo nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De este modo Jesús nos dio el máximo ejemplo de amor. Nadie jamás podrá amar como Él lo hizo. Nunca podremos recibir un amor igual al que Él nos ha entregado. Pero debemos practicar el amor conforme a su imagen. Un cristiano que no muestra interés por los otros, sino que solo piensa en sí mismo, no es un discípulo de Jesús. No conoce a Jesús. No está viviendo como un hijo del Dios Altísimo. Jesús hoy nos está invitando a practicar el amor, no de boca, sino de hechos y en verdad. No solo a los que nos caen bien, sino también a nuestros enemigos. Allí hay verdadero y meritorio amor. Que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza para practicar su amor en estos tiempos difíciles. No vivamos como los que no conocen al Señor. Vivamos como discípulos de Jesús. Vivamos como Jesús. Vivamos como verdaderos hijos del Dios Altísimo. Amén.